Bienvenidos, bienvenidas. Hoy estamos un día más en este proyecto, el proyecto Despertar. Mi nombre es Sandra, soy psicoterapeuta y meditadora. Y el proyecto Despertar consiste en crear una hoja de ruta en la que vamos a ir combinando y ofreciendo diferentes actividades, proyectos, dinámicas, charlas, conversaciones como esta que estamos dando lugar. Este es un ciclo de conferencias que hemos llamado Conversaciones con Corazón, y el que tratamos de acercar al público en general a personas que por su recorrido personal, por sus inquietudes, por sus aspiraciones dan un giro a su vida, ofrecen un sentido compartido de su vida con los demás y nos aportan una visión diferente, ¿no?, a la manera en que podemos vivir una sociedad tan compleja como es esta. Son personas que están relacionadas con el mundo espiritual, pero que tienen una experiencia, rigurosa, seria, un acercamiento sereno, y también con las humanidades. Hoy tenemos una persona muy especial en este ciclo. Me siento muy honrada de tenerle aquí, que es Pablo Dors. Vamos a presentároslo. Bueno, bienvenido, Pablo. Muchas gracias por concedernos esta charla, esta conversación que vamos a tener aquí para el canal nuestro donde difundimos pues este ciclo de conversaciones con corazón, la idea es traer a personas pues como tú, ¿no?, que están relacionadas con el mundo de la espiritualidad desde un ámbito serio, no una cosa así como superficial, que también hay mucho, y relacionadas también con el mundo de las humanidades, ¿no?, que iremos presentando a diferentes personas. Pablo Dors es escritor. Tiene una extensa cartera de libros muy interesantes. Os recomiendo Biografía del Silencio, que lo he leído hace poco y es una pequeña joya, pequeña y gran joya, muy bonito. Es sacerdote también y fundador de la red de Amigos del Desierto, que es, yo creo, que una sanga grande, ¿no?, que tienes por diferentes lugares donde las personas se sientan a compartir el silencio, que es algo que tú aludes con mucha frecuencia, y en la práctica de la meditación, que vamos a profundizar un poquito, vamos a hablar un poco de todo esto. Muchas gracias, Pablo, bienvenido. Pues gracias a ti, Sandra, por invitarme a este ratito de conversación. Esto de que sea conversación con corazón, pues me Sí, parece precioso, ¿no? Porque precisamente en la tradición contemplativa que yo frecuento, de los padres y las madres del desierto, el corazón tiene un lugar primordial. Así que, pues encantado de estar con vosotros. pues gracias. Sí, la verdad es que sí que es verdad que es una charla en la que sí que me gustaría compartir tu corazón, ¿no?, que nos abrieras un poco pues esta parte tuya personal que te ha llevado a a recorrer este camino del silencio, de la meditación. Y podemos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué representa para ti, qué te toca a ti profundamente el corazón, el área contemplativa, el silencio? ¿Qué es lo que has descubierto ahí en ese contacto, con esa conexión profunda tuya, de tu corazón, ¿no?, de ese corazón del silencio? Pues parece una pregunta sencilla, pero realmente es una No es pregunta, tanto, ¿no? pues yo diría casi por decirlo en una sentencia, en una frase solo, pues que lo que he descubierto es que estoy vivo. Ujú. Nada menos, ¿no? O sea, decir, yo suelo decir que meditamos para conocernos, es decir, que el autoconocimiento es el propósito fundamental y prioritario, ¿no? Que solo conociéndonos nos podemos amar, porque nadie puede amar lo que no conoce. Por lo tanto, habría un segundo objetivo, además de conocerse, que es amarse, Ujú. ¿no? Que solamente cuando nos amamos podemos amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Por tanto, habría un tercer objetivo de la meditación, que es amar al otro, lo que tienes a tu lado, ¿no? Y por último, que solamente amando a los demás, pues estás vivo, ¿no? O sea, que en definitiva el propósito de meditar es estar vivo, y eso es lo que, aunque de manera modesta, pero en todos estos años me ha ido entregando esta práctica. Descubrirte a ti mismo para amar a los demás. Esto me parece muy interesante y muy importante, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que es como una contradicción, ¿no? Hay mucha comunicación, pero también hay mucha soledad y mucho individualismo, ¿no? A veces esto nos aleja mucho del otro, ¿no? Entonces este camino de autoconocimiento para entregarnos al otro me parece muy importante. Y dentro de estas prácticas que tú haces con alumnos, siempre también a mí un poco me llega la curiosidad de los maestros que estáis formando o compartiendo vuestra sabiduría con discípulos o con alumnos. ¿Qué parte tuya de ese corazón, qué parte tuya ofreces o está más presente cuando estás con alumnos o con discípulos o acompañando en esto? Porque yo he visto un poco personas que
es como en algún lugar damos lo mejor de nosotros, ¿no? A lo mejor das lo mejor en tu trabajo, das lo mejor en tu familia, das lo mejor en los encuentros con otros profesionales. ¿Qué parte de ti está más presente? ¿Qué parte de ti pones más al servicio de los demás? En realidad yo procuro eh, estar todo yo presente. Esto es lo que yo procuro. Supongo que no siempre lo consigo, ¿no? Pero creo que la comunicación y la transmisión dependen fundamentalmente de tu nivel de presencia. O sea, si yo ahora estoy conversando contigo y estoy pensando lo que tengo después con lo que acabo de dejar, pues no estaré del todo presente, ¿no? Y por tanto la comunicación ya estará un poco dimidiada, ¿no? Entonces, con la Sangha o con el grupo, la red de meditadores, llamamos nosotros Amigos del Desierto, pues yo procuro darles sencilla y llanamente lo que yo soy en ese momento, ¿no? Con la mayor transparencia posible, ¿no? También te quiero decir que yo no me considero a mí mismo un maestro y que la Sangha no está, o la red de meditadores Amigos del Desierto no está constituida en torno a mi persona, aunque yo sea el fundador de la misma, sino que está constituida en torno a dos figuras. Una es la del padre y otra es la del maestro. El padre es Carlos de Foucault, que fue un explorador del Sáhara, que es el hombre del desierto en el mundo contemporáneo, porque vivió muchos años de su vida ahí. Era una especie de ermitaño misionero, ¿no? O sea, y luego la figura de Franz Jalix, que es el maestro, que es de quien yo de alguna manera pues difundo sus enseñanzas. Para mí encontrarme con él fue una puerta maravillosa, ¿no? De alguna manera nos referimos siempre a él, ¿no? O sea, él es el que de alguna manera nos da las pautas o las consignas, el método, el camino para hacer este viaje al interior, ¿no? Has dicho algo que a mí me ha resonado mucho y también se pone de manifiesto muchas veces en el camino de acompañamiento psicoterapéutico, que es la presencia, ¿no? Me parece algo como muy bonito, muy importante. Y sin embargo, no creo que todas las personas tengan esa capacidad de, ¿no? de evocar esa presencia. ¿Qué crees tú que es? ¿Cómo se puede trabajar o cómo se puede limpiar todo lo de fuera como para que realmente podamos estar en esa presencia? ¿Cuál crees que es el camino? ¿O cuál El es camino para estar presente a los demás es estar presente contigo mismo, ¿no? Es decir, que el poder de irradiación de una persona o de un mensaje depende de la proximidad que esa persona tenga con su propio centro. O sea, por ejemplo, Jalix, que acabo de mencionar, Franz Jalix, era un húngaro, aunque luego vivió mucho tiempo en Alemania y también una parte de su vida en Estados Unidos, pero vamos, fundamentalmente en Alemania, pues tenía un nivel de irradiación brutal. O sea, realmente solamente con verle, pues ya estabas afectado, ¿no? Por esto, ¿no? O sea, en el fondo no era tan importante lo que decía, aunque dijera cosas muy importantes y muy decisivas o esenciales, sino simplemente que estaba ahí. Yo tuve el privilegio, por ejemplo, de ser acompañado personalmente con él durante unas cuantas sesiones, o sea, que me recibió, vamos, y, y muchos de nuestros acompañamientos transcurrían en silencio. Es decir, que una vez que yo había desembuchado lo que tenía que desembuchar y me había dicho dos palabras, pues nos quedábamos allí y ahí se genera una comunicación, ¿no? Es también, o sea, decir, las palabras son necesarias, pero no es lo último en la comunicación, ¿no? O sea, cuando dos personas se quieren, por ejemplo, pues tienen un nivel de expresión corporal y un nivel de expresión verbal, pero luego saben estar una junto a la otra sin necesidad permanente de hablar o de tocarse, ¿no? Y esa comunicación en silencio es muy profunda, es muy profunda. Es verdad, yo estoy de acuerdo porque tenemos mucho ruido mental, ¿no? Entonces, cuando vamos como limpiando eso realmente. Y estoy de acuerdo también contigo porque es verdad que hay maestros, yo he conocido a maestros que tienen una presencia que te llega, que te conmueve simplemente con su presencia y otros que no, ¿no? Necesitan como acompañar más. Hay una diferencia. Y hablas mucho del silencio, de la meditación. ¿Qué nos puedes contar? ¿Cómo te ha transformado realmente a ti esto, ¿no? El silencio y la meditación. ¿Cuál ha sido la transformación tuya que más te ha sorprendido a ti mismo a través de este camino, ¿no? O sea, lo más sorprendente para mí ha sido que mi vida de pronto ha adquirido una enorme fecundidad.
Ujú. Es decir, que yo realmente no he buscado discípulos o no he buscado, a mí no me gusta llamarles discípulos porque de alguna manera son más bien compañeros, ¿no? O sea, de camino, ¿no? Eh, pero realmente, pues hay cientos, o sea, prácticamente un millar de amigos del desierto en este momento, ¿no? Es decir, esa fecundidad para mí es una sorpresa que me ha hecho cambiar de vida, porque ahora cuando me presentabas, pues decías que yo era escritor y sacerdote, pues yo tenía antes una actividad pastoral, sacerdotal, y ahora pues realmente estoy focalizado, ¿no? Nada más en la animación espiritual de esta sangre, de estos grupos, es decir, que externamente mi vida ha cambiado mucho por eso, ¿no? O sea, eh, y luego también interiormente, pues yo donde más percibo el cambio es en que prácticamente nunca, ya sé que suena muy poco modesto decirlo, pero prácticamente nunca estoy en la sombra. Prácticamente nunca estoy en algo sombrío, ¿no? Porque ahora he ido desarrollando, no sé, por la práctica, yo también digo por gracia de Dios, pues soy un hombre creyente, ¿no? O sea, pues una atención grande para cuando me sobrevienen pensamientos oscuros o emociones tóxicas, detectarlas y ponerlas un freno y por tanto no entrar en ese territorio, ¿no? O sea, yo lo que me digo muy a menudo a mí mismo es, Pablo, no entres, no entres en esto. O sea, entonces esa capacidad de no entrar en lo oscuro, pues es la que te permite vivir en lo luminoso, ¿no? O sea, y yo eso percibo mucho, o sea, que ahora, por ejemplo, soy menos irascible, soy más pacífico, tengo mejor rollo, estoy más suelto, más desenvuelto, tengo mejor sentido del humor, en fin, tantas cosas muy bonitas, ¿no? Qué bonito, la verdad es que, claro, cuando profundizas y realmente empiezas esa transformación, todos estos cambios que has vivido y que vivís, supongo que sigues, ¿no? Porque esto es como un continuo, es un camino, ¿no? Al final creo que es un camino. Y eso es lo que te quería decir también, que se me ha olvidado decirte, no sé, que en absoluto considero que la transformación se ha terminado para nada. O sea, yo me considero, no sé si al comienzo del camino, pero desde luego bastante al principio. Ya. Lo digo aunque llevo 20 años, ¿no? O sea, más o menos, sentándome mañana y tarde, ¿no? Pero, pues que mi vida por escribir. Yo creo que lo interesante también de lo que tú nos cuentas es cómo a través de esa fecundidad, ¿no? Y esa fertilidad del fruto que está dando todo tu recorrido interno, el poderlo concretar también a través de tus libros, ¿no? De tus experiencias es muy bonito porque te das cuenta que luego, ayer lo compartía con una amiga mía que es una lama de budismo tibetano, ¿no? Y le compartía tu libro. Digo, oye, me he leído este libro y me ha encantado porque, por un lado, descubres y te sientes un poco compañero, como tú dices, ¿no? Del camino. Es como, al final, cuando entramos ahí, tenemos las mismas experiencias, son muy parecidas, ¿no? O sea, al final nos encontramos con un recorrido, un viaje interesante que dices, vale, estamos ahí, estamos todos, ¿no? Formamos parte de algo que compartimos. Y otra cosa también me parece importante en este recorrido, que hablas en el libro de Biografía del Silencio, de cómo tenemos que romper, bueno, no sé si es la palabra exactamente, ¿no? Pero desmontar totalmente nuestra personalidad, nuestro ego, para poder profundizar en algo que es más grande que todo eso, ¿no? Háblanos un poco de esto, porque esto para la gente general es difícil, ¿eh? Claro, o sea, es decir, cuando hablamos de desmontarnos nuestra vida, pues nadie quiere, ¿no? Porque Sí, nos ha costado mucho llegar al punto en el que estamos y entonces, difícil. pues, de poder deshacernos de todo eso, esto no hay que decirlo mucho, hay que advertirlo para que se sepa que es verdad, que si tú entras en el silencio, de manera rigurosa tu vida va a cambiar, o sea, no hay que llevar a engaño a la gente, ¿no? Pero realmente no se trata de cambios voluntariosos o por medio del esfuerzo, sino que la propia práctica, si la haces con pureza de intención y con constancia, la propia práctica va implementando esos cambios en tu vida. ¿No? O sea, que no es una cosa que tú te propongas, ¿no? O sea, simplemente lo único que sí que debes de proponerte es tener la determinación de ir lo más profundo que tú puedas en tu vida. O sea, de conocerte lo más radicalmente que seas capaz. Esto sí, esta es la única determinación que hay que tomar, ¿no? Ir a la playa. O sea, hay que tomar esa determinación, ¿no? O sea, si tú vas a la playa, antes o después te vas a poner moreno. O sea, no lo dudes. Ya. No lo dudes, ¿no? Hay una cosa que has dicho que también me parece interesante, la recojo,
Esto es lo bueno de las charlas, ¿no? Que vas, no tienes tanto el guión, sino que vas como conversando. La buena intención, ¿no? Porque es verdad, yo no sé qué opinas tú, me gustaría también escucharte. Ahora vivimos en un mundo, por ejemplo, la meditación se está poniendo de moda, hay muchos talleres, muchos cursos. A mí me da un poco de, siempre me da como pudor de alguna forma, ¿no? Porque también veo, o sea, creo que hay cosas muy buenas en esto, ¿no? Porque nos ayuda a ampliar la conciencia, pero veo también como a veces el peligro de frivolizar, ¿no? Entonces esto que has apuntado de la buena intención, no sé qué tiene, o sea, qué representa para ti esa buena intención. El riesgo de frivolizar se tiene cuando no tienes un maestro, cuando no tienes un guía o una... Porque el maestro te pone las pilas, ¿no? O sea, es decir, que por eso es importante, o sea, tú puedes empezar autodidacta, pero luego de alguna manera tienes que fiarte de alguna propuesta. O sea, cuando yo digo maestro, no me refiero a encontrarte con Ramana Maharshi. Si te encuentras con Ramana Maharshi, que seguramente es el meditador, claro, más sublime del siglo XX, pues extraordinario, pero basta que sea una persona que esté un poco por delante de ti en el camino, ¿no? Y que te pueda, digamos, orientar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Para crecer, ¿no? Y yo hablo solamente, no solamente de atención, sino también de intención, que es lo que tú me preguntas, ¿no? Es decir, hemos de estar atentos, ¿no? Por ejemplo, a un punto del cuerpo, o a la respiración, o a un mantra, ¿no? Hemos de estar atentos, pero también con una intención determinada, ¿no? Una intención pura, de entrar en ti mismo, una intención. O sea, es decir, las dos cosas son importantes, porque si la atención no la adjetivas desde esta intencionalidad, si al sustantivo atención no le pones ese adjetivo de la intencionalidad, pues pones el piloto automático y entonces, bueno, pues estás aparentemente ahí, atento a, no sé, al entrecejo, o atento a tu jara, o atento a tu corazón, pero, pero realmente es un automático, no tienes la intención de que ese sea un camino de entrada, ¿no? En el misterio del ser, ¿no? O sea que la intencionalidad renovada permanentemente es fundamental. O sea que la gente se queda, cuando hablamos de meditación, solamente en la cuestión técnica, Mm. ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿No? O sea, pero igualmente, igualmente importante es la cuestión, yo la llamo artística, ¿no? O sea, que la meditación es una técnica y un arte, ¿no? Y eso quiere decir las actitudes. Las tres actitudes que yo considero fundamentales para meditar y que hacen que la meditación sea un arte son la compostura, que se refiere al cuerpo, ¿no? La determinación, que se refiere a la mente tiene que determinarse a entrar en esta experiencia, y la entrega, que es la actitud más espiritual, ¿no? O sea, que la experiencia de sentarse a meditar cambia radicalmente si en lugar de acudir al banquito o al cojín con la actitud de crecer personalmente, de buscar un beneficio personal, vamos para darnos, ¿no? Yo pongo una metáfora, ¿no? Que a la gente de mi red les ayuda mucho, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Y es, imagínate que te sientas para dar de mamar, no para beber tú, sino para dar de mamar, ¿no? O sea, claro, pues si no das de mamar, pues tu criatura, tu niño interior, pues se queda sin esa toma, ¿no? O sea, entonces va a estar gritando, ¿no? O sea, hay que darle de mamar, ¿no? Y esa actitud de entrega, pues cambia por completo, ¿no? La meditación, porque entonces no es algo un beneficio que tú buscas para ti, sino algo que tú das, ¿no? Así que a mí esa perspectiva me parece que es muy oxigenante. Esa, muy interesante. Comentábamos de lo importante que es porque la sociedad en la que vivimos siempre desde la carencia, ¿verdad? Es como que siempre estamos en al contrario, en el buscar, en el pedir, como esta cosa un poco compulsiva, frívola, ¿no? Y la entrega me parece un paso de generosidad también, ¿no? Aunque estés, es como que estás dándote ahí de alguna forma, ¿no? El asunto es qué hay que entregar. Pues tenemos que entregar tres cosas. Ya ves que yo lo tengo todo muy organizado, porque claro, he dado tantos cursos, ¿no? Que de alguna manera pues ya lo tengo muy internalizado, ¿no? Pues hay que entregar primero el tiempo. Ujú. O sea, tú vas a sentarte, por ejemplo, 25 minutos, que es la propuesta que nosotros hacemos. Eso lo has entregado, ¿no? Segundo, el cuerpo. Vas a estar físicamente ahí, presente. No te vas a ir a ningún sitio, vas a estar quieto, ¿no? Y tercero, tu intención.
Si tú entregas tu tiempo, tu cuerpo y tu intención, es que ya no puedes entregar más. Eso es lo que buenamente puede. Entonces la gente dice, es que no, es que yo no lo hago bien, ¿no? Entonces digo, pero digo, ¿has entregado el tiempo? Sí. ¿Has entregado el cuerpo? Sí. ¿Has entregado tu intención? Sí. ¿Lo has hecho bien? O sea, es decir, ¿por qué sale ahí el juez? ¿No? Porque lo que buscamos es la perfección formal y ese es el error. O sea, es como en una conversación, ¿no? O sea, si nosotros buscáramos, si yo buscara que todas mis frases fueran perfectas, sujeto de lo predicado, un constructo maravilloso, tal, pues eso abortaría lo que es la comunicación. La comunicación es espontánea, es fresca, es imperfecta, dejas frases sin terminar, y por eso está viva, ¿no? Entonces, si en la meditación buscásemos no la perfección formal, sino la pureza, la naturalidad, ¿no? Seguramente otro gallo nos cantaría. Estas tres entregas que has dicho me las unía mentalmente con lo que has comentado antes que hemos hablado de la presencia, ¿no? Yo creo que cuando realmente se entrega este cuerpo, esta intención y esta cuerpo, la Tiempo, intención y la otra era cuerpo, tiempo e intención. tiempo. Claro, estás como presente, ¿no? O sea, no hay tanta interferencia y esto es muy bello, ¿no? Realmente ver que hay esa entrega y que el otro lo recibe también, ¿no? Porque cuando hay esa entrega es como bidireccional, ¿no? Es como una cosa así compartida O muy. sea, desde luego, la mejor invitación que puedes hacer para que una persona vaya a su centro es estar tú en tu propio centro. O sea, si tú estás bien, estás invitando a los demás a que estén bien también. Porque uno va a tener envidia, va a decir, joder, este tío, ¿cómo lo hace, no? O sea, es decir, entonces las moscas van a la miel, pues aquí lo mismo, ¿no? O sea, es decir, los discípulos vamos al maestro, porque está iluminado y porque necesitamos de esa luz, ¿no? Nos gusta la luz, ¿no? Así que sí, esto funciona por contagio, ¿no? O sea, funciona por contagio, ¿no? O sea, el camino espiritual es por transmisión. Yo por eso intento hablar tanto en tantos medios y tal que me llaman, porque creo que no basta leerlo, tienes que verlo encarnado en alguien, ¿no? Para que te hagas claro que es posible, ¿no? Y escucharlo, ¿no? Y que te toque esa palabra, ¿no? Que te entre por el oído, ¿no? Y que te toque el corazón, ¿no? Yo creo que es importante la relación maestro-discípulo, que en el cristianismo decimos padre-hijo, ¿no? Pero en definitiva es muy afín, ¿no? Alguien tiene que engendrarte en el espíritu, ¿no? Igual que te han engendrado en el cuerpo, ¿no? Qué importante es esto, ¿eh? De lo que dices de la transmisión, del contacto con el maestro. Yo lo veo también muy necesario. Y cuando hablas del centro, porque me gusta mucho, ¿no? Esta alusión de estar en el centro y volver al centro, pero claro, cuando te observas y estás ahí, te das cuenta lo difícil que es estar siempre en el centro, ¿no? Entonces es como cuando tú te vas del centro, ¿cuáles son los recursos que tú pones en marcha para volver? Porque yo creo que es esto, ¿no? No es tanto estar siempre, que es difícil, sino darte cuenta cuando te sales y regresar, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomiendas o qué es lo que a ti te sirve para saber que tengo que volver porque me he ido del centro? En realidad, bueno, todo esto del centro tiene que ver con la famosa vía media, Ser vía media, ¿no? sí, La vía media de Buda, sí. ¿no? Y seguramente hay que atravesar, por lo menos me ha pasado a mí, y yo no sé si le pasará a otra mucha gente, supongo que sí, ¿no? Los extremos, ¿no? Para darnos cuenta de que los extremos son muy peligrosos, ¿no? O sea, es decir, que hay que atravesar el extremo de la euforia y el extremo de la depresión, ¿no? O sea, entonces, pues te das cuenta de que ni en una ni en otra se puede estar, se puede permanecer, no puedes permanecer siempre eufórico, tampoco siempre deprimido, porque entonces pues, te arruinas, ¿no? O sea, entonces, digamos que la propia experiencia pues te va enseñando poco a poco que el camino saludable es un camino moderado, un camino sobrio, un camino discreto, un camino donde reina la armonía, donde no hay excesos de nada, ¿no? Eh, por ejemplo, yo era un lector compulsivo, yo leía muchas horas al día, he pasado, no sé, he leído miles y miles de libros, ¿no? O sea, y eso no era bueno, o Ya. sea, eso no era bueno, ¿no? Igual que, no sé, pues si comes mucho, pues eso tampoco es bueno, si duermes mucho, demasiado, pues tampoco es bueno, ¿no? Entonces la moderación es un buen criterio. ¿Cómo lo vas aprendiendo? Pues no te sé decir, pues quizás equivocándote, porque como nuestra naturaleza es errática, siempre estamos equivocándonos, pues es el error el que nos va
O sea, el fracaso nos sirve para saber que la cosa no va por ahí, Ya, ¿no? Ahora bien, ningún fracaso pasado protege de fracasos futuros. ya, Es decir, que seguimos fracasando, ¿no? Pero sí. bueno, es así como vamos descartando y como vamos afinando el tiro, Mm, ¿no? O sea, es decir, que en definitiva uno que acierta, yo lo digo mucho cuando me preguntan por mis libros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que este libro está tan bonito, esta página tan hermosa y tal? O sea, decir, ¿y cuál es la razón? Porque he fracasado mucho. ya, Es decir, que una página hermosa es el resultado de cientos fallidas. ya. Bueno, dicen que no hay fracaso sino aprendizaje, ¿no? Al final aprendemos Sí, de bueno, nuestros... llamémoslo como queramos, pero hace Sí. sufrir como si fuese un fracaso. Fíjate, cuando decías lo de esto de los extremos, ¿no? Me venía un poco a la mente también, bueno, pues como muchas veces en la sociedad, bueno, en la gente, ¿no? En general, cómo somos muy compulsivos de experiencias y si tenemos como experiencias sosegadas sentimos esta sensación que también he leído en tu libro, hablas, ¿no? De cuando te sientas y te das cuenta que no pasa nada, esa sensación de aburrimiento, de tedio, ¿no? Y cómo eso nos impulsa constantemente a buscar compulsivamente experiencias. Y esto es uno de los riesgos también cuando la gente empieza a meditar, ¿no? Que se sienta que a veces y se van porque sienten que no, ¿no? Como que no hay nada así como, ¿no? Que les da vidilla. El asunto es que cuantos más estímulos tienes, más quieres tener. Claro, es juego Es compulsivo, ¿no? Como una dices. bola que va, es una bola de nieve que va a más, ¿no? Y cuantos más estímulos tienes, menos los disfrutas, más quieres tener y menos los disfrutas los que tienes, ¿no? Y por tanto, menos presente estás y más ansioso. Bueno, que es exactamente el diagnóstico de nuestra Sí. sociedad, ¿no? Vamos, de nosotros, ¿no? En definitiva, ¿no? Mm, O sea, que no sé si ahora me parece que la media en España de consulta del móvil diario es 150 veces. La media. Es decir, que 150 veces miramos, estamos dispersos, ¿no? En lugar de estar en esta conversación o en la lectura o en donde estés, pues estás mirando ya en el móvil, ¿no? O sea que, bueno, pues que esa es una gran amenaza, una gran amenaza, ¿no? Hay algo en tu pregunta que ya no me acuerdo que me habías dicho que me interesaba también apuntar algo, pero no me acuerdo qué era. yo sé. Bueno, Vale, da igual. hablábamos un poco de esto, ¿no? Del centro, del aburrimiento de las personas Ah, cuando sí, empiezan sí, a sí, el meditar. aburrimiento, el aburrimiento. Pues mira, yo tengo la cosa sistematizada del siguiente modo. O sea, yo creo que cuando uno se sienta a meditar, tiene fundamentalmente dos resistencias de carácter mental y dos resistencias de carácter cordial, o sea, no nada mente, sino del corazón, ¿no? Las de la mente son la distracción y el aburrimiento, ¿no? O sea, es decir, primero uno está bombardeado por muchos pensamientos, imágenes, por el parloteo interior, ¿no? Entonces eso tiene que superarlo, ¿no? O que atravesarlo. Y cuando lo atraviesas, pues, te encuentras con la segunda resistencia, que es justamente la que apuntabas tú, que es el aburrimiento. ¿No? O sea, decir que, bueno, que aparentemente estás en una estepa, aparentemente no pasa nada, ¿no? Si llegas al aburrimiento es un buen signo, Ya, estás en el desierto, ¿no? O sea, es un buen signo porque significa que has trascendido ya las distracciones, primera cosa, y que estás en el desierto, es decir, en el espacio para poder escuchar la voz, ¿no? O sea, es decir, el desierto es el lugar donde se escucha la voz, ¿no? O sea, una voz que clama en el desierto, ¿no? Dice el Evangelio. Bueno, y luego tienes resistencias de carácter cordial, ¿no? Es decir, que son el abatimiento y la angustia, ¿no? Es decir, que tú no puedes hacer la experiencia de tu yo profundo sin atravesar una serie de emociones mm, duras, fundamentalmente dos, que son el miedo y el miedo o incluso el pánico, ¿no? El miedo y la tristeza. ¿Eh? Casi siempre viene primero el miedo, te asusta, ¿no? Lo que te estás encontrando, ¿no? Y luego viene la tristeza, ¿no? Porque ves que no logras salir de ahí, ¿no? O sea, es decir, que no puedes llegar a la luz que tú eres sin atravesar las sombras que tú eres también y que se manifiestan fundamentalmente como miedo y como tristeza, ¿no? O sea, y hay una última sombra, ¿no? O sea, una última dificultad que ya no es simplemente abatimiento, sino que es angustia, porque te piensas que te vas a perder, ¿no? Que te estás perdiendo, ¿no? O sea, y definitiva, meditar es morir a uno mismo, ¿no? Para hacer algo nuevo y mejor, pero hay que morir y eso te produce pues, la angustia de la pérdida, ¿no? Claro, cuando uno presenta la meditación así, pues no resulta nada apetecible, ¿no? Y parece que es lo contrario
no sé, de los beneficios happy, ¿no?, que presentan en todos estos programas, ¿no? Ya, Pero hay que decir la verdad, o sea, decir, esto es una aventura, y la aventura hay precipicios y a veces te caes. ya. Hay algo que leí también en tu libro que me recordaba también a lo que decía un Rinpoche, Choyar Trumpa Rinpoche, de los meditadores somos como guerreros, ¿no? Nos sentamos a verlas venir realmente, ¿no? O sea, tú estás mirando dentro a lo que te trae lo que hay, que a veces, como tú dices, son sombras muy oscuras o son luces de colores, ¿no? Pero Sí, realmente el panorama es bastante variopinto, ¿no? sí, 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 yo creo que la meditación comporta esta dimensión de guerrero, yo lo llamo soldado, ¿no? O sea, pero también una dimensión de monje o de ermitaño, ¿no? De saber esperar, de saber mirar, de, bueno, pues de no intervenir, que tenemos este afán intervencionista, ¿no? O sea, porque nos han educado en el azar, ¿no? Y porque además la acción refuerza el ego, mientras que la contemplación lo apacigua, ¿no? O no queremos, el ego no quiere apaciguarse, por eso somos tan activos. Ya, es que el ego es tremendo. Claro, yo no acabaría nunca, Pablo, contigo, pero recojo una de las cosas que has dicho también que me parece muy interesante cuando dices que estás en el desierto y puedes, bueno, el desierto me parece una metáfora muy bonita, ¿no? Em, y puedes escuchar tu voz. ¿A qué voz te refieres? ¿Cuál es esa voz que está disponible para nosotros? Que supongo que la mayoría de las veces tenemos tanto ruido que no podemos escucharla, pero ¿cuál es esa voz que surge ahí? ¿De dónde viene? ¿Con qué nos podemos encontrar? Pues realmente el silencio no es un absoluto. O sea, Ujú. no nos sentamos para estar en silencio y ya está, sino que nos sentamos para estar en silencio y escuchar algo o alguien, ¿no? Es decir, que el absoluto no es el silencio, sino la voz de la consciencia o la consciencia, ¿no? Por eso digo que silencio y palabra son las dos caras de la misma moneda, no te sientas para escuchar, ¿no? O sea, eh, de hecho, el único imperativo en la tradición judeocristiana, que es a la que yo frecuento, a la que pertenezco, es escucha. Y luego ya viene, escucha Israel, y luego ya viene lo que tiene que escuchar, ¿no? Pero el primero escucha, ¿no? O sea, y luego sigue diciendo la Sagrada Escritura, el Señor es solamente uno, es decir, la unidad. Lo que tenemos que escuchar, lo que la voz nos va a decir es que todos somos uno, ¿no? O sea, eso es lo que nos va a decir la voz, ¿no? O sea, lo que pasa es que no nos lo va a decir así de golpe, sin más, ¿no? O sea, como un mensaje cifrado y ya acuñado y tal, ¿no? Sino que la voz lo que te dice es yo soy, ¿no? Es decir, lo que tú descubres es que tú eres, ¿no? O sea, que tú eres por encima de las circunstancias. O sea, que más allá de que seas hombre, mujer, blanco, negro, creyente, no creyente, bueno, malo, más allá de todas las circunstancias, tú eres, ¿no? O sea, entonces, mm, claro, esto es una gran cosa, ¿no? Porque esto es el descubrimiento del ser. Mm. O sea, descubrimiento de tu identidad más profunda, que no depende, repito, de las circunstancias, ¿no? Propensas a volverse que te toquen atravesar, sino que es el descubrimiento del ser, ¿no? O sea, y yo digo aún más, ¿no? Te doy un paso más, ¿no? Y es, no solamente descubres que tú eres, sino que tú eres amado. ¿Qué significa esto de amado? Pues significa que el universo no te es adverso, sino que puedes confiar, tú eres amado es tanto como decirte puedes confiar por la sencilla razón de que todo se conjura para que tú seas. Entonces, eso es lo que nos dice la voz. Tú descubres eso, que tú eres y que además eres amado, o sea, que decir que puedes confiar, que no tienes que tener miedo, ¿no? Y cuando haces ese descubrimiento, o cuando lo vas haciendo poco a poco, porque tampoco es que sea un clic y ya está, ¿no? Pues el resultado es que dejas de tener miedo, que ya no tienes temor, ¿no? O que tienes muchísimo menos temor, ¿no? O sea, y eso es algo muy parecido a la felicidad. Qué interesante y qué alentador, ¿no? Porque fíjate, la mayoría de las corrientes religiosas o místicas, ¿no? Es curioso porque en esto coinciden, ¿no? O sea, creo que lo que tú nos dices, ¿no? Cómo conectas con esa unidad, donde todas las separaciones con el otro, ¿no? Se van disolviendo y poder tener esa experiencia, a mí me parece como una gran liberación. Además,
intuyo, como tú dices, que se desaparece el miedo y también desaparece la soledad, ¿no? Porque desde ahí entras en comunión, ¿no? Con todo el mundo, con todos los seres. O sea, no hay diferencias, como tú dices, ¿no? Ni hombre, ni mujer, ni razas, ¿no? Hay algo ahí que está más allá de todo ese ruido y de todo ese ego que nos conecta directamente con el otro. Dicho así parece muy bonito, pero la realidad es mucho mejor. Es mucho mejor que lo que se me cuenta, ¿no? Es decir, o sea, decir, tampoco tampoco me gustaría que, no sé, no sé, que la gente que me escuchara o que me estuviera escuchando en este momento pensara que yo pues estoy flipado, ¿no? Y desbarro y tal, o sea, porque es verdad que es un camino muy largo. O sea, el Ujú. camino de la meditación es un sendero largo y tortuoso. The long and winding road, ¿no? Ya lo decían los Beatles, pues así es exactamente igual. ¿No? Es muy tortuoso, o sea, hay que atravesar muchas oscuridades. O sea, no es algo. Pero no solamente es que merezca la pena, sino que es lo único por lo que merece la pena vivir. O sea, o vives para estar despierto o sencillamente has estado en un espejismo. Es que no, y luego además no hay que preocuparse tampoco por tener una gran iluminación. O sea, decir, bueno, pero no hay que preocuparse por nada, pero por tener la iluminación tampoco, ¿no? O sea, porque, porque en el fondo da igual que tú estés en el kilómetro 1 o en el 200. Lo importante es que estás en el camino. O sea, si estás en el camino ya tienes todo lo que tienes que tener para vivir en plenitud. Mm. No sé, decir que siempre pensamos que nos faltan cosas, pero, pero no nos falta de nada, no nos falta de nada, ¿no? O sea, esa es la maravilla, ¿no? O sea, que siempre pensamos que nos faltan cosas, pero no nos falta de nada, ¿no? O sea, de hecho, yo que hago mucho acompañamiento personal, no recibo personas y acompañamiento espiritual, ¿no? En la meditación, ¿no? Pues la tarea del acompañante es hacer ver al acompañado que, que tiene todo lo que necesita para vivir en plenitud. Eso es maravilloso. Mm. Y es Es, maravilloso que se pueda, como tú dices, y estoy de acuerdo, ¿eh? Que se pueda, que está ahí, o sea, que lo tenemos es accesible, aunque es un camino difícil, pero lo tenemos en la mano, ¿no? Está como a la vuelta de la esquina, digamos, lo tenemos ahí dentro, ¿no? En nuestro corazón. yo creo que Y sí. otra cosa que sí que te quería preguntar, y ya si quieres terminamos, no te quiero entretener mucho, pero que también me parece importante un poco en relación a lo que has dicho tú, ¿no? Que no quieres que te vean así como un flipado, que yo creo que no, que tienes una bastante cabeza y muy asentado en la tierra, es esta parte de hacer ver a la gente, ¿no? A las personas que se adentran en el mundo espiritual desde una posición un poco, no sé cómo decirte, fantasiosa, ¿no? O ideal, cómo la espiritualidad está realmente enraizada en la tierra, ¿no? O sea, cuál es la visión que tú tienes de esto, o sea, porque realmente creo que para un ser espiritual hay que tener los pies bien en la tierra porque no te vuelas y se te va totalmente la cabeza, ¿no? ¿Cómo ves esto tú que nos puedes aportar o cómo darnos esta visión, ¿no? Por ejemplo, si miras la experiencia mística de algunos santos cristianos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús o San Ignacio de Loyola, o sea, no encontrarás textos más concretos, más pragmáticos, más aterrizados que los de estas dos personas, que son como paradigmas muy clásicos, ¿no? De la espiritualidad cristiana, ¿no? Es decir, que realmente la espiritualidad tiene que ver fundamentalmente con la consciencia de la realidad, ¿no? Es decir, tanto más espiritual eres, tanto más concreto eres, ¿no? O sea, eh, 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 por eso es tan importante la humildad, el humus, tocar tierra, ¿no? O sea, es decir, un vuelo que no sea desde la tierra es una utopía, es una quimera, ¿no? Es una ficción, es un montaje, ¿no? O sea, y bueno, yo creo que, nuestro peligro fundamental seguramente es el escapismo, ¿no? O sea, que como la realidad no nos gusta, en lugar de entrar en ella para de alguna manera ver todas sus posibilidades, pues nos escapamos, ¿no? O sea, y, y- y- y lo que hace la práctica de la meditación es remitirte una y otra vez a lo real, a lo concreto, ¿no? O sea, a lo que tú eres, ¿no? O sea,
Yo creo que lo que corrige la meditación es este deseo de huir, ¿no? Somos maestros de la fuga, ¿no? Estamos siempre escapándonos. ¿Escapándonos cómo? Diciendo que los responsables, pues, son los demás, ¿no? O sea, Sí. pues yo qué sé, pues los políticos, o la iglesia, o el colegio en el que yo estudié, o yo qué sé, lanzando balones fuera, ¿no? En lugar de tomando el toro por los cuernos, ¿no? Yo creo que el meditador, ese dedo que apunta afuera, el meditador lo vuelve hacia sí mismo, ¿no? Mm, Es decir, somos responsables, ¿no? Es decir, en nuestras manos está la respuesta. mm. Esto es interesante, importante, porque es verdad que también hay mucha gente que se aproxima a la meditación como una especie de placebo, ¿no? Que es Mm, como que me ayuda a estar tranquila, me da este plus de, ¿no? Que se me suban por las paredes, que pase no sé qué, pero yo estoy aquí, ¿no? O sea que muchas veces es como tú dices, ¿no? También un escapismo, ¿no? Es uno de los riesgos también que puede ocurrir, ¿no? Que te quedes ahí en el estado de calma y te sirva únicamente para eso. Es una pena porque te pierdes el camino profundo, ¿no? De transformación que nos trae la meditación. ujú. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias. No sé si te gustaría aportar algo más o compartir algo más. Yo seguiría contigo porque hay muchas No, o cosas sea, interesantes. simplemente decir que para terminar, ¿no? Aparte de agradecerte, por supuesto, tu atención, decir que el silencio es el camino hacia la luz, ¿no? Ujú, Es decir, que de alguna manera, mm, mm, nosotros, cuando nos vamos silenciando, nos vamos vaciando, pues esa estancia interior que estaba llena de cosas, ¿no? Se va despejando, ¿no? Y entonces, al despejarse, pues empiezas a distinguir con más claridad lo que hay, ¿no? Es decir, que el vacío, el vaciamiento, el silenciamiento tiene que ver con la iluminación, con la luz, ¿no? O sea, y por eso mismo, yo escribí hace unos años, ¿no? O sea, Biografía del Silencio, donde recojo mi experiencia de meditación de los 5 primeros años, ¿no? Y ahora, hace poco, este mismo año, he publicado Biografía de la Luz, donde de alguna manera cuento, mm, qué es lo que se ilumina y cómo, ¿no? Y nada, pues me resta animar a los que nos han visto y escuchado, pues que emprendan este camino hacia el interior. hacia la luz interior, ¿no? Hacia ese yo soy que está ahí esperándonos. Mucho más fiable que el que tenemos aquí en nuestra cabeza loca. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Ha sido un placer, muchas gracias. A Y ti. nada, pues un abrazo fuerte para todos los que nos han escuchado y para ti también. Muchas gracias. Espero que podamos tener otra conversación en algún otro momento para que nos nutras con tu experiencia y tu sabiduría, que es importante en estas épocas que corren. Muchas gracias.